Buen día a todos. Bienvenidos a esta presentación de trabajo de licenciatura en matemática de la Universidad Nacional Abierta, Núcleo Metropolitano. Mi persona es Daniel Escobar Celis, el tutor, el profesor Alfredo Espejo, y el trabajo se titula Espacios métricos parciales, una generalización y algunas aplicaciones. Ahora sí, vamos a comenzar con la presentación. En cuanto al contenido de esta presentación, se dividirá en 7 partes. En la primera parte hablaremos sobre el problema que motivó al estudio de los espacios métricos parciales. Hablaremos de los fundamentos teóricos de los espacios métricos parciales. Seguiremos con algunos resultados que tuvimos en el trabajo referente a la teoría de puntos fijos en espacios métricos parciales. Luego hablaremos algunos resultados de la topología, del estudio de la topología de estos espacios métricos. Y seguiremos con la métrica parcial de incertidumbre normalizada, que viene siendo una prueba teórica, prueba conceptual de las métricas construidas que estudiamos en el trabajo. Seguiremos con la implementación de esta métrica parcial y hablaremos algo de ella. Y terminaremos con las conclusiones del trabajo. Bueno, primero que nada recordemos que este trabajo está enmarcado dentro de la topología general, ya que los espacios métricos parciales son una generalización directa de los espacios métricos, en donde la distancia no es cero. Estos espacios surgieron en el 92 cuando Steve Matthews estudió la semántica denotacional y estudió en la informática y se dio cuenta que los espacios métricos tenían una limitación fundamental, que es que el axioma de la autodistancia igual a cero resulta inadecuado en ciertas circunstancias, por ejemplo, información incompleta de bases de datos fragmentadas donde la imputación arbitral introduce sesgo, ya damos un ejemplo de eso. Autodistancia significativa, situación donde el grado de conocimiento de un elemento es relevante, por ejemplo, cuando la autodistancia puede significar un costo computacional. Estructuras jerárquicas, relaciones que dependen de posición relativa en un origen, algo que no toma en cuenta los espacios métricos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo ilustrativo, indicadores sociales. Aquí tenemos dos países con datos faltantes, vean que son los mismos datos faltantes. Al imputarlo bien sea con cero o con promedio, se introduce un sesgo ya que la métrica lo toma como que fueran iguales, algo que no es cierto. En cuanto a la motivación, encontramos varias lagunas en la literatura. En primer lugar, una sistematización incompleta, ya que la mayoría de la información que encontramos está en artículos dispersos, poca documentación en español sobre métricas parciales construidas y en general sobre métricas parciales, la poca información que conseguimos casi toda la información que conseguimos está en inglés, incluyendo el único trabajo de grado. La poca información que se consigue en español es principalmente basada en estos artículos de información en inglés. Falta de aplicaciones válidas en computacionalmente, a diferencia de los espacios métricos, donde hay bastante información, bastantes aplicaciones computacionales, bibliotecas en Python, por ejemplo, no se encuentran o no podemos encontrarlo de espacios métricos parciales. Relación incompleta entre topología inducida y métricas clásicas. En este trabajo estudiamos las métricas parciales construidas por la fórmula de Bocatín, introducida en el 2009, pero no encontramos estudios sobre las características topológicas de estas métricas parciales. Esto nos indujo a realizar una serie de preguntas de investigación enfocadas a formalizar las propiedades topológicas de espacios métricos parciales, cómo son las topologías inducidas, cómo se relacionan con las métricas clásicas, cómo se comporta la convergencia de sucesiones, características de completitud, compacidad, y cómo se pueden aplicar estas métricas parciales a problemas con información incompleta. Bueno, este estudio es una sistematización de la teoría de los espacios métricos parciales mm, desde dos vertientes. Por una parte, estudiamos las características topológicas, estudiamos las métricas parciales construidas a partir de las métricas clásicas de ponderación, de las fórmulas de Bucatín, sistematizando todas las propiedades topológicas, analíticas, etcétera. Y a partir de allí desarrollamos una aplicación en el caso de datos incompletos, que específicamente tratamos el caso de indicadores sociales de países y, y terminando con una
o la implementación computacional. Y por el otro lado, también hacemos un estudio en cuanto a la teoría de punto fijo de los espacios métricos parciales. Bueno, en función de lo que se dijo respecto al objetivo general, vean que los objetivos específicos van en esa función. El primero sería la sistematización de las propiedades topológicas de los espacios métricos. El segundo objetivo va en cuanto a la sistematización de la teoría de punto fijo en espacios métricos completos. Ya a la tercera, entonces, tomamos las fórmulas de Bocatín y estudiamos las métricas construidas, sus características topológicas. Enseguida, de esta misma fórmula, de esta topología inducida por medio de la fórmula de Bocatín, estudiamos la teoría del punto fijo. Seguimos con una aplicación directa basada en estas fórmulas. Y por último, una implementación computacional para el análisis comparativo de países con datos faltantes. Entrando en materia, aquí vemos la definición de espacio métrico parcial. Aquí tenemos los cuatro axiomas. Vean que básicamente el axioma 3 es el único que se mantiene, el de simetría. Todos los demás cambian ya que la autodistancia aquí no es nula, a diferencia del espacio métrico, y por lo tanto se tiene que definir un axioma de límite inferior, un axioma de separación y el de la desigualdad triangular cambia. Ya veremos que el hecho de que las autodistancias no sean cero va a implicar todo lo que vamos a ver a continuación. Ajá, aquí está el par XP, se denomina espacio métrico parcial. Aquí vemos un ejemplo en R con la métrica parcial que es simplemente el valor absoluto de x menos y más 1 y se puede ver con facilidad, se puede mostrar con facilidad que cumple los axiomas de métrica parcial. Y en general, cualquier métrica a la que le sumemos un número no nulo mayor que cero es una métrica parcial. Una de las consecuencias de que la autodistancia no sea cero es que se puede definir un orden de la siguiente manera. En XP la relación x menor que y, si y solo si la autodistancia xx es igual a xy, define un orden parcial. Esto no tendría sentido en la métrica ordinaria ya que todas las autodistancias son cero. Siguiendo con las definiciones fundamentales, tenemos la función ponderación, que es una función que cumple este par de propiedades. Y por ejemplo, la ponderación canónica, que tenemos esta, que es la distancia de x a un punto referencial. ¿Y por qué son importantes? Bueno, porque estas definiciones son utilizadas aquí en las fórmulas de Bocatín, que es las que vamos a estudiar de espacios métricos parciales. Un detalle importante es que esta nomenclatura que vemos acá de P sub y P inf es propiedad de nuestro trabajo, no es la formulación que le da Bocatín en su artículo. En el caso de la superior, vemos que la interpretación geométrica es el periperímetro del triángulo formado por x, y el origen, que sería o el punto este referencial. Y en caso de la inferior, la interpretación requiere bueno, por una parte requiere que sea acotada, pero la interpretación viene por un ajuste de la métrica respecto a las autodistancias al origen. Muy importante este dato de que D sea acotado porque va a influir en las topologías. Bueno, ahora vamos con algunos conceptos propios de los espacios métricos parciales. Nos vamos a concentrar sobre todo en aquellas propiedades, bueno, en aquellas definiciones que son propias de los espacios métricos parciales. En este caso tenemos esta definición 3.11 de Ham 2017. Tenemos para sucesiones, bueno, todo X y para todas sucesiones X sub n, X sub y, tenemos cuatro definiciones: secuencialmente isósceles, secuencialmente equilótero, secuencialmente simétrico y autocotado. Estas definiciones son propias de los espacios métricos parciales, ya que se debe a que la autodistancia es diferente de cero. En los espacios métricos esto sería netamente trivial, no tendría mucho sentido. Por ejemplo aquí, mira que es autocotado si P de x y es mayor o igual que el supremo de las autodistancias, pero en los espacios métricos la autodistancia siempre es cero. A una nota, x sub n, si x sub n es igual a x, un espacio
métrico parcial secuencialmente equilátero es secuencialmente simétrico. Y aquí el P gorrito es esto que está acá, P de XY menos P de XX. Aquí esto es similar a la definición de las bolas abiertas de espacios métricos parciales. Una particularidad que vamos a comentar un poco más adelante es que a diferencia de los espacios métricos donde debido a la autodistancia nula solo cada métrica induce un solo espacio topológico, debido a la autodistancia diferente de cero, los espacios métricos parciales, podemos tener una misma métrica puede inducir dos topologías dependiendo de qué autodistancia restemos, si la X o la Y. Y aquí está un ejemplo para denotar la bola abierta. Entonces seguimos aquí. Otro concepto exclusivo de los espacios métricos parciales es el de preservador de Cauchy. En un espacio métrico clásico, si tenemos una sucesión de Cauchy y tenemos otra sucesión que es arbitrariamente cercana a esta sucesión, automáticamente esta sucesión es de Cauchy. Pero debido a las autodistancias no nulas en espacios métricos parciales, esto no necesariamente se cumple. Es por ello que se ha definido esta, valga la redundancia, definición de preservador de Cauchy, que garantiza que si tenemos una sucesión de Cauchy, pequeñas perturbaciones, si hagan que esa sucesión, la sucesión formada, se siga siendo de Cauchy. Vemos aquí la del límite especial. Esto es un teorema muy importante aquí en espacios métricos parciales, que es que X es completo si toda sucesión de Cauchy converge a un límite especial, que sería la autodistancia. Otros teoremas importantes en espacios métricos parciales serían los teoremas de intersección de Cantor, que sería la extensión del teorema de Cantor de espacios métricos clásicos a espacios métricos parciales. Y aquí podemos ver la particularidad que no tenemos uno, sino tenemos dos definiciones. Primera, bueno, te da A sub 1, sub 2, una sucesión de unidades de su conjunto de espacio métrico completo. La acción 1, cerrados, acotados y no vacíos con el límite del diámetro igual a 0. Y la otra cerrados, radioacotados y no vacíos con el límite del diámetro sub r igual a 0. La diferencia entre estos dos diámetros es que el primero, aquí se toma en cuenta únicamente la métrica parcial, mientras que aquí se toma en cuenta también el punto fijo, por eso tenemos dos definiciones de diámetro. En ambas circunstancias, el número de elementos de la intersección es 1. Bueno, el resultado más importante que en este trabajo respecto a la teoría de punto fijo, espacios métricos parciales, es la jerarquización entre dos teoremas. Existencia de unicidad de Carapinal 2011, que no es más que el teorema de Banach aplicado a espacios métricos parciales, y este teorema generalizado de Kumar. En el trabajo logramos demostrar que el, el primer teorema, el teorema 4.1 de existencia de unicidad, es un caso particular del 4.9, el de Kumar, con estas condiciones. R igual a 0, phi de t igual a 1 menos c de t. Esta es significativa porque permite puntos fijos con autodistancias no nulas, lo que captura la esencia de los espacios métricos parciales, donde autodistancias implican un costo y permite estudio de convergencia en este tipo de circunstancias. Requiere solo completitud orbital, que es una condición mucho más débil que la de completitud de todo el espacio, y generaliza la noción de contractividad de funciones no lineales. Ya la contractividad no se da respecto a una constante, sino que podemos tener una función que ni siquiera sea lineal. Bueno, a continuación tenemos los principales resultados de este trabajo. Y aquí está el, digamos, el más importante, se podría decir, de la parte teórica topológica, se trata de la dualidad topológica. Bueno, como ya dijimos, en los espacios métricos parciales tenemos la particularidad de que una métrica parcial puede inducir dos topologías, dependiendo de la autodistancia que se toma en cuenta. Esta particular, Lía, recuerda que tenemos dos fórmulas de Bukati, la que vimos antes, la superior y la inferior. Cada una genera dos topologías. El resultado principal de este trabajo es que esas topologías son iguales de manera cruzada, es decir, la topología,
de la superior es equivalente a las bolas a la topología 2 de la inferior, debido a que sus bolas abiertas son exactamente iguales. Ahí está. Las métricas parciales construidas generan dos topologías distintas. Y por ejemplo, para el caso de la parcial superior, tenemos que esta es la bola abierta. Aquí lo que vemos centro en X, radio épsilon, la distancia, la distancia métrica, más la ponderación de Y menor que 2 veces épsilon más la ponderación de X. Vean que X es es el centro de la bola, por lo tanto es un valor fijo, mientras que Y es un valor que variable. Entonces aquí tenemos que el, estamos comparando con respecto a un valor fijo, que sería el épsilon y aquí el punto fijo, el punto, el punto del centro de la bola. Mientras que la segunda topología, que está la bola abierta, varía aquí. Vean que se intercambian. Ahora, de este lado tenemos a Y, que es el punto, los puntos que van a estar dentro de la bola, y el centro está de este lado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que concluimos en el trabajo? Que la topología 1 de la parcial superior de la fórmula de Bocati es igual a la topología 2 de la inferior y viceversa, debido a que las bolas abiertas son, bueno, son iguales. Claro, aquí la acotación principal de, que hay que tener en cuenta es lo que dijimos de que el caso de la inferior, fuera aquí un momento, ahora sí, que la inferior está acotada. Esta métrica es acotada cuando se trata de la inferior, mientras que con la superior no necesariamente está acotada. Esa es la principal diferencia que hay que tomar en cuenta aquí para que esto se pueda cumplir. A las consecuencias teóricas directas de dualidad en órdenes parciales. Vean que si tomo el orden parcial generado por la topología 1 de la parcial superior, este sería el orden, es exactamente lo contrario de la inferior. Es decir, son órdenes opuestos. Esto tiene mucho que ver con lo que ya dijimos eh, de que la primera, la fórmula de Bocatín, la primera, toma en cuenta las distancias hacia el centro, hacia el punto referencial, el centro, los puntos cercanos, mientras que la segunda fórmula a los distantes, a los que están lejanos, es decir, todo lo contrario. La propiedad topológica contrastantes, aquí otro hallazgo importante del trabajo es que en la topología 1 todo abierto no vacío contiene al origen, por lo tanto es siempre conexa. Y en la topología 2 no es de Hausdorff. El origen está en la clausura de todo conjunto vacío y también es siempre conexa. Ven que en ambos casos las topologías son siempre conexas, pero por motivos diferentes. Aquí muy importante lo de Hausdorff porque es una propiedad de separación que aquí no se cumple y eso va a condicionar mucho la topología y lo que podamos hacer con esta topología. La interpretación geométrica dual. Ajá, la bola abierta de la superior es el interior de una elipse, una región acotada, y de la segunda es definida por una hipérbola, una región no acotada. Este en el caso de la superior, pero sí es como la bola abierta 2 de la superior es igual a la bola abierta 1 de la inferior. Entonces aquí sí tendría que ser acotada porque, bueno, porque la métrica de la inferior es acotada. Bueno, ahora continuamos con convergencia de sucesiones en métricas parciales construidas. Pero antes vamos a ver brevemente los conceptos de las métricas parciales. Como mencionamos, en el caso de las métricas parciales difieren notablemente con los espacios métricos en las nociones de convergencia, que debido a que las autodistancias no son nulas, se presenta casos como
como este. Aquí vemos que la convergencia en espacios métricos parciales, vemos que converge no es a cero, como en los espacios métricos, sino a la autodistancia. También tenemos otro concepto, que es el del límite especial, que ya lo vimos. Ven que aquí tenemos una sucesión que es de Cauchy, tiene que converger a la autodistancia de ese punto a la sucesión. Esto en espacios métricos es trivial. Y vean que la sucesión, para que sea sucesión de Cauchy, lo único que se pide es que este límite exista, no se exige que sea cero, simplemente sea un valor. En gran parte esto influye notablemente en lo que hemos comentado antes de que, puedo tener una sucesión de Cauchy y otra cercana y no necesariamente esta sea de Cauchy. Aquí tenemos que una sucesión en espacio métrico es parciales converge propiamente si se cumple esto. Vean que este concepto de nuevo sería trivial en los espacios métricos, pero aquí no lo es. Aquí que es lo que estamos viendo, tenemos que una sucesión converge, pero esa sucesión converge es a la autodistancia, al punto, al mismo tiempo que esta sucesión también converge acá. Esta noción es mucho más restrictiva que la noción de convergencia general. Y ya vamos a ver la diferencia un poco en el ejemplo. Vean, aquí, cuando estudiamos la convergencia de las métricas parciales construidas por la fórmula de Cauchy, lo encontramos con lo siguiente. Una sucesión x sub k converge a x sub 0 en x, la parcial superior, si y solo si el límite de la distancia de x sub k, x sub 0 más la ponderación de x tiende a la ponderación de x sub 0. Vean que aquí esta distancia no tiene por qué converger a 0. Si lo que tiene que converger a esta ponderación es todo esto, pero puede suceder que esta distancia converja a 0 y por lo tanto x sub k converja a x sub 0, pero puede pasar que esto converja a otro valor y que se compense con ese y este de diferente, de x sub 0, pero que este no converja, x sub k no converja a x sub 0. Ahora, si en vez de convergencia general, indicamos la convergencia propia, entonces aquí sí. Aquí se va a converger, aquí esta distancia va a converger a 0 y por lo tanto el límite cuando x de la ponderación de x sub n va a converger a x. Por eso vemos que la convergencia propia implica convergencia en D y es una condición más fuerte que la convergencia general en métrica parcial. Con la parcial inferior sucede algo similar, solo que vean que aquí converge a la ponderación de x sub 0 y aquí es menos la ponderación de x sub 0. Aquí nuevamente, aquí tenemos una resta. Entonces, con más razón, aquí de hecho, este límite por separado puede que ni siquiera existe, porque es un límite infinito. Aquí pudiera esta sucesión de distancias pudiera diverger, esta pudiera diverger y aún así converger. Entonces, es una particularidad bien interesante con los espacios métricos parciales. Siguiendo con la completitud en las métricas parciales construidas, tenemos el siguiente teorema. Teorema de completitud para espacios autocotados. Sea X parcial supremo un espacio métrico parcial que es preservador de Cauchy, secuencialmente equilátero y autocotado. Si X tiene un subconjunto denso en tau sub 1 tal que cada sucesión de Cauchy en Y converge en X, entonces el espacio es completo. Ahora, básicamente este es un resultado directo del siguiente teorema. De aquí, 327 de Han 2017. Es una aplicación directa de ese teorema. Ahora, lo que sí nos compete más es este resultado clave, que si XD es completo y acotado, entonces estas dos, estos dos espacios métricos parciales son completos. Sería una consecuencia de este teorema. Otro resultado importante es el siguiente, con relación a la métrica base. Si el espacio métrico original es compacto, entonces los espacios métricos parciales
superior e inferior son compactos. El recíproco no es cierto en general, ya que existe espacios de este tipo, de la superior, compactos que no son compactos en D. Esto está muy relacionado con el hecho de que en esta topología, la topología superior de la topología 1 superior, el origen siempre está en todo abierto. Y de hecho, la, la topología esta topología es menos fina que la original. Eso también está relacionado con el hecho de la compacidad, ya que es mucho más fácil cubrirlo si tienes menos abiertos. Ahora bien, importante este hallazgo, por así decirlo, ya que vemos que la compacidad en este caso es hereditaria para las dos métricas parciales. Ahora, un resultado clave es el siguiente. Si en el espacio métrico parcial superior, es decir, compacto, y la ponderación es acotada, entonces existe una métrica parcial completa acotada equivalente a la superior. Sumamente importante, vean que pasamos de un espacio que es compacto con la ponderación acotada, no necesariamente el espacio tiene que ser acotado, a una métrica parcial que está acotada y además es completa, lo que nos garantiza la existencia de la convergencia de sucesiones. La limitación fundamental o el requisito de acotamiento en la parcial inferior, que ya hemos comentado, es el siguiente, el problema crítico. La métrica parcial inferior requiere que la métrica original sea acotada por A, lo que limita su aplicabilidad, ya que muchos espacios fundamentales, RLN, con métrica euclidiana, no son naturalmente acotados. Las transformaciones para acotar, como la siguiente, que está aquí, la métrica sobre 1 más la métrica, altera significativamente la estructura geométrica y la interpretación geométrica se distorsiona al transformar D. Entonces, una opción que se puede manejar en estos casos, sobre todo en aspectos prácticos, es una acotación local. Si es algo que es perfectamente aplicable cuando trabajamos con datos finitos, simplemente tomamos los valores, autovalores máximos y las distancias máximas y a partir de ahí hacemos la acotación. O sea, por lo menos a manera práctica es un problema solventable. Otras opciones que se puede buscar, bueno, serían para investigaciones futuras, desarrollar construcciones que generalicen esta métrica parcial sin requerir acotamiento, investigar transformaciones que preserven propiedades topológicas cruciales para acotar la métrica, explorar conexiones con otras generalizaciones como espacios bimétricos, métrica difusa, etcétera. Bueno, finalmente llegamos a la aplicación concreta, sería la MPIN o la métrica parcial de incertidumbre normalizada, que viene siendo una prueba conceptual del trabajo que hemos realizado hasta ahora, que sería el estudio la métrica parcial construida a partir de las fórmulas de Bocatín. En específico, la MPIN viene siendo una métrica parcial superior. Aquí vemos la formulación matemática. Para A y B vectores en X a la N con componente A sub I, B sub I, que pertenece a R, unido a este símbolo que está acá. Este símbolo que significa es que es un dato faltante. Aquí está la formulación de la parcial NP. Sería la sumatoria de los W sub I por D sub I normalizado. Estas serían las métricas normalizadas de cada uno de los componentes. Y W sub I serían los pesos. Es decir, que esto que está acá sería una métrica ponderada y normalizada. Más un parámetro beta que multiplica a eta sub A más eta sub B sobre 2n, donde eta sub A viene siendo el número de valores faltantes. Entonces, en pi es una métrica parcial inducida superior a la provisión. De hecho, aquí la ponderación viene siendo beta por n sub A entre 2. Viene siendo la ponderación entre 2n.
A ver, ventajas sobre los métodos tradicionales. No introduce información sin base, a diferencia de imputaciones de ceros o medias. Modela explícitamente la incertidumbre. La autodistancia refleja la cantidad de información faltante gracias a este término. Teóricamente rigurosa, está fundamentada en la teoría de espacios métricos parciales, como ya vimos. Ya hecho en el trabajo está la demostración de que en efecto es una métrica parcial inducida superior. El caso concreto de validación lo utilizamos para ello los indicadores sociales de los países sudamericanos. Tomamos los indicadores sociales de los 12 países de Sudamérica, cinco indicadores sociales: índice de desarrollo humano, índice de pobreza multifactorial, tasa de alfabetización, el coeficiente de Gini y la tasa de homicidio. Y los comparamos. La data la data como tal fue del 2023, aunque se utilizaron algunos valores anteriores por falta de data. Aquí están. Comparación de 12 países, 5 indicadores sociales, lo que acabamos de mencionar. Eh, u- Así de grosso modo, el resultado tuvimos que Argentina fue el mejor posicionado con una distancia de 0,14, el vector ideal, fue la más baja, y el peor posicionado fue Venezuela con esta distancia. Bueno, les debo una gráfica, una gráfica más detallada, pero bueno, por razones de tiempo no llegamos a eso. En cuanto a la implementación, las características de la implementación de esta métrica está el manejo robusto de los valores ausentes con penalización temporal, cálculo de rangos normalizados para cada atributo, ajustes temporales a datos históricos. Aquí como dijimos, la data fue del 2023, pero utilizamos datos anteriores por faltante, entonces esos datos los penalizamos con este coeficiente de ajuste. Generación de vectores referenciales y cálculo de distancia en la distancia MPIN. O sea, tomamos unos vectores referenciales, el ideal, que sería lo datos máximo posible, el nefasto, que sería lo peor posible, un vector promedio, un vector bueno y malo, que eso lo tomamos con, bueno, en referencia a cada uno de los indicadores. Estudiamos cuáles eran los valores considerados buenos, considerados malos en cada uno de ellos, y bueno, con eso se elaboraron los vectores referenciales. Y se realizó una validación interactiva de los datos con opción de corrección. O sea, el implementación en Python te permite que si introduces algún valor erróneo puedas corregirlo en el momento. La estructura modular fue la siguiente. Aquí está: calcular rango según definición, implementa penalización, calcula distancia entre vectores y genera valores buenos y malos. No mostramos el código porque es bastante extenso, pero básicamente sería la estructura como tal del código. Bien, ahora sí vamos con las conclusiones para ir terminando con esta presentación. Cuanto a las conclusiones generales, la primera es: se logró establecer una sistematización rigurosa de la teoría topológica de los espacios métricos parciales, integrando definiciones y propiedades fundamentales dispersas en la literatura especializada. Como dijimos, la principal tarea que hicimos, la primera tarea que hicimos fue una documentación bastante extensa de las propiedades topológicas principales, o sea, definición de espacio métrico parcial, lo que es la relación de orden, la convergencia de sucesiones, de sucesiones de Cauchy, de densidad, conexidad, completitud, compacidad. Y definimos todos esos conceptos topológicos en los espacios métricos parciales, y en el trabajo, bueno, también hay ejemplos ilustrativos para cada uno de esos conceptos. Se sistematizó la teoría del punto fijo de espacios métricos parciales, demostrando que el teorema de existencia y unicidad 4.1 es un caso particular del teorema 4.9, mientras se preserva su ventaja al garantizar unicidad. Esto se discutió en la diapositiva de teoría de punto fijo, donde mostramos que el teorema 4.1 era una extensión del teorema de Banach de punto fijo en los espacios métricos, y tras que el 4.9 sería una extensión de este teorema.
Se puso en evidencia y analizó rigurosamente la asimetría topológica inherente a los espacios métricos parciales. Una métrica parcial puede generar dos topologías distintas, tau sub 1 y tau sub 2, con propiedades contrastantes que reflejan la estructura geométrica básica. Eso también lo discutimos cuando vimos que debido a las autodistancias no nulas, una, las bolas abiertas una misma métrica parcial genera dos tipos de bolas abiertas dependiendo de la autodistancia que se tome, si es de la del centro de la bola o la de los demás puntos de la bola abierta. Y que estas diferentes bolas abiertas forman una base para topologías distintas. Se demostró que las métricas parciales construidas a partir de ponderaciones, según Bucatin 2009, generan topologías duales, con órdenes parciales inversos que capturan conceptos opuestos de proximidad al origen. Eso también lo discutimos, que la superior, por ejemplo, la topología, la tau sub 1 de la superior, tiene la particularidad de que toma los elementos con proximidad hacia el origen, mientras que la tau sub 2 la toma a distancia, mientras que en cuanto a la métrica parcial inferior, sucede todo exactamente lo contrario. Se desarrolló y validó formalmente la métrica parcial normalizada, MPIN, como una métrica parcial inducida superior, demostrando matemáticamente que satisface los axiomas de espacio métrico parcial mediante la proposición 381. Bueno, se mostró que esta métrica propuesta es una prueba conceptual que toma un concepto abstracto de los espacios métricos de la topología y lo puede llevar a un contexto realista, en este caso de falta de datos. Cuanto a aportes a la disciplina, este trabajo constituye una de las primeras sistematizaciones en español de la teoría topológica y análisis de espacios métricos parciales, integrando resultados desde Matthews del 94 hasta investigaciones recientes. Como dijimos, hay poca material en español y en general que sistematice a los espacios métricos parciales, salvo el de Asaf, que fue el que conseguimos. En español no hemos encontrado, no conseguimos otro trabajo que sistematice la, el tra- la información de espacios métricos parciales y aún así el trabajo de Asaf tiene otra visión. No solo trabaja con espacios métricos parciales, también con parciales fuertes, otras bimétricas y no maneja, no maneja todos los conceptos topológicos que se manejan en este trabajo. Ajá. Se estableció una relación de jerarquía entre los teoremas de punto fijo, espacio métrico parciales, demostrando el teorema 4.1 es un caso particular del 4.9, ofreciendo una comprensión más profunda de su alcance y generalidad. Esto ya lo discutimos antes. La MPIN presenta una propuesta metodológica original para el tratamiento de datos incompletos que, a diferencia de métodos tradicionales de imputación, modela explícitamente la incertidumbre como parte de la estructura métrica. Esto es una propuesta que puede ser interesante estudiarla más a fondo. La implementación computacional del MPIN junto con su validación empírica en un contexto real demuestra la viabilidad de trasladar conceptos abstractos de la teoría de espacios métricos parciales a aplicaciones concretas, cerrando la brecha entre matemática teórica y ciencia de datos aplicada, que es lo que estamos comentando, que tomamos un concepto abstracto como la métrica parcial y a partir de ahí hicimos una construcción que puede ser aplicable perfectamente en contextos reales. Por último, en cuanto a las líneas futuras de investigación, este trabajo propone varias líneas por las que se puede continuar en la investigación a mayor profundidad. Por una parte, es necesario realizar un estudio exhaustivo de la métrica parcial de incertidumbre normalizada para su validación estadística rigurosa, incluyendo análisis de sensibilidad respecto a los parámetros beta, gamma sui, los pesos W sui y su comportamiento bajo distintos mecanismos de datos faltantes. Como mencionamos, en este trabajo no nos metimos con la parte estadística porque escapa totalmente al corazón del trabajo. Entonces, no solamente hicimos una prueba conceptual, definimos la MPIN y hicimos unas cuantas pruebas, pero es necesario y conveniente que se haga un estudio más exhaustivo para validarla y ajustar detalles. Por lo menos aquí los parámetros hay que definir
unos criterios mucho más claros, específicos y formales de cómo definirlos y en función de qué definir esos promedios y ver y hacer un análisis de cómo cambia esa topología dependiendo de los valores que tomemos aquí de estos pesos. O sea, está la teoría, pero no hay un análisis estadístico riguroso que sería conveniente realizar. Se requiere un análisis comparativo riguroso entre la MPIN y procedimientos existentes de imputación y manejo de datos faltantes. Imputación por media, regresión, KNN, imputación múltiple, evaluando no solo la distancia resultante, sino también el impacto en tareas posteriores como clustering o clasificación o ranking. Bueno, como dijimos, esto no se realizó porque escapa totalmente al núcleo de topología, que era lo que estamos estudiando en este trabajo, pero sí sería bien ver cómo se comporta esta métrica con respecto a otros tipos de procedimientos ya estudiados de imputación de media, qué tal su comportamiento y su comparación, y ver cómo funciona en tareas como por ejemplo de clustering, que sería muy interesante ver porque una de las particulares que te permite hacer una métrica parcial es justamente la agrupación. Habrá que ver cómo funciona eso y cómo aplicarlo para clasificación o ranking. Explorar extensiones de la MPIN a otros dominios con datos incompletos como series temporales, económicas, sensores, Internet de las cosas, con fallas intermitentes o redes sociales con información parcial, adaptando la función de ponderación y penalizaciones a las características del contexto. Por supuesto, aquí esta métrica parcial es de manera general para contextos de datos faltantes, entonces habría que adaptarlo a diferentes contextos y ver cómo se interpretan los diferentes parámetros y cómo puede ser ajustado. Profundizar en la relación entre los espacios métricos parciales y la teoría de dominios computacionales, especialmente semántica de anotacional, donde los espacios métricos parciales surgieron originalmente, para enriquecer tanto la fundamentación teórica como la aplicación informática. Como mencionamos al principio, los espacios métricos parciales surgieron como inquietudes de Matthews cuando estaba estudiando teoría de dominios computacionales. Entonces sí sería interesante ver la relación de esta métrica con la teoría que dio origen, algo que no se estudió aquí a profundidad en este trabajo. Y por último, investigar algoritmos de aprendizaje automático que operen directamente sobre espacios métricos parciales, sin necesidad de imputación previa, aprovechando la estructura topológica y métrica de los espacios métricos parciales para tareas como clustering jerárquico, reducción de dimensionalidad con datos inciertos. Estas son algunas sugerencias de posibles líneas futuras de investigación. Y bueno, hasta aquí esta presentación. Muchas gracias por todo. Saluda aquí Daniel Escobar Celis. Cualquier comentario o sugerencia me lo pueden hacer llegar. Muchas gracias.